¿Qué tal? ¿Cómo están emprendedores de Latinoamérica y Argentina? En esta oportunidad vamos a traer un tema muy importante que tiene que ver con las 7 S de McKinsey y es una herramienta desarrollada para la implementación de estrategias para el control de gestión y el diseño de la estructura, arquitectura organizacional. Vamos a ver cómo funciona. Este modelo tiene una particularidad. Funciona con 7 elementos que se entrelazan entre sí, se interconectan, de los cuales el principal es el que está en el centro y se llama valores compartidos. Todos los demás son la estrategia, los sistemas, el estilo, personal, habilidades y estructura. Son todos los elementos que conformarían el diseño de una organización, de un proyecto emprendedor. ¿Para qué sirve el modelo 7S de McKinsey? Para saber cómo podría funcionar, cómo funciona y cómo podría funcionar nuestro proyecto. ¿Por qué algunos proyectos tienen éxito y por qué otros no? ¿Cuáles son los factores clave que intervienen para poner, digamos, en el proceso de puesta en marcha, ¿no es cierto?, del proyecto y para poder, digamos, sortear con éxito, ¿no es cierto?, las etapas de riesgo, ¿no? La de introducción, la de crecimiento, hasta llegar a la de madurez. Todos estos elementos, todos estos objetivos que nosotros tenemos aquí son la materia prima para el desarrollo de esta herramienta que es muy potente y muy interesante. ¿Cómo funciona, básicamente, no? Es una herramienta, como dijimos, para planificar estratégicamente la organización, los proyectos emprendedores, se utiliza a nivel interno y nos sirve para valorar si cada uno de los componentes de esta herramienta está desarrollado de manera homogénea o si son elementos heterogéneos que no coinciden unos con otros y por lo tanto quitan sinergia o producen una sinergia negativa dentro del proyecto emprendedor. Vamos a ver cada uno de los elementos y de cómo se constituyen y cómo funcionan. El objetivo central es facilitar el cambio que nosotros queremos introducir o los cambios a introducir en el proyecto. Facilita la evaluación de fusiones, es decir, queremos crecer con alianzas, desarrollando alianzas estratégicas. Bueno, esta herramienta también nos puede servir para analizar este tipo de fusiones con otros proyectos. Nos permitirá saber cuánto podría cambiar el proyecto, de qué manera y cuánto podría cambiar ese proyecto empresarial que nosotros queremos desarrollar. Nos ayuda también a implementar, como dije, las estrategias que sean las más acordes a tu proyecto. Los elementos, estrategia, ¿en qué consiste la estrategia de tu proyecto? Si es que tenés una desarrollada o la querés desarrollar, bueno, ¿en qué consiste, no? ¿Está enfocada en el largo plazo para conseguir una ventaja competitiva o es una estrategia simplemente de supervivencia? Este modelo analiza este concepto. También la estructura, es decir, ¿cuántos procesos vos tenés definido en tu proyecto? ¿Quiénes son los responsables, por ejemplo, de cada uno de esos procesos y de llevarlo adelante? ¿Quién va a estar a cargo o cómo se va a definir la autoridad para hacer el control, la ejecución de cada uno de estos procesos, ¿no? Después tenemos el sistema o los sistemas, es decir, cuáles son aquellos que vamos a utilizar o que se están utilizando en los proyectos para documentar las actividades, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los controles sobre esos sistemas, ¿no es cierto? Y cómo se van a evaluar. Los otros 3 elementos tienen que ver con el staff, es decir, el personal, cómo se sienten los colaboradores del proyecto, qué necesitan para hacer mejor su trabajo, dónde hacen falta más colaboradores, el tema de las habilidades, cuáles son las habilidades que más resaltan en el proyecto, qué capacidades demuestran los colaboradores del proyecto para realizar su trabajo, ¿no? Y cuáles son las capacidades, las habilidades naturales que tienen y cuáles son las que hacen falta, cuáles faltarían para convertir ese proyecto en una empresa sustentable, es decir, cuáles son los elementos que tenemos y aquellos proyectados en el tiempo que llevarían a la organización hacia la sustentabilidad, el cumplimiento de la visión. El estilo, es decir, tiene que ver con la conducción, cómo se dirige este proyecto emprendedor, si es burocrático, cómo se toman las decisiones, qué tipo de libertades y libertad tienen los protagonistas, los colaboradores para poder tomar decisiones y cómo perciben los colaboradores a los líderes o al líder del proyecto. Finalmente, el tema central, allí lo vemos en la placa, los valores
compartidos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los valores que rigen tu proyecto? ¿Cómo te das cuenta si se están utilizando, si se están aplicando de manera adecuada? Si cada uno de estos elementos es compartido realmente por cada uno de los colaboradores que integran la organización. Es un tema central y, como ustedes ven, todos los demás elementos, todas las otras esferas van vinculándose entre sí, pero fundamentalmente uniéndose con el elemento valores compartidos. Esta es una forma de cómo se aplica esta herramienta. Es un diagnóstico, un prediagnóstico o un diagnóstico de apoyo, ¿no es cierto?, de aproximación, que tiene que ver con los elementos comparados, ¿no? Es decir, nosotros tenemos dos tablas, una vertical, una horizontal. Aquí vemos que vamos a anular este análisis de valores con valores, estrategia con estrategia. Estos elementos se anulan, por supuesto, pero después lo que vamos a hacer es comparar, por ejemplo, los valores con la estrategia, los valores con la estructura, los valores con los sistemas, y así sucesivamente, y vamos a colocar un tilde si realmente las cosas están funcionando bien, y vamos a marcar con una X las cosas que funcionan mal. Este es un pequeño ejemplo teórico en donde podemos ver que los valores compartidos no están funcionando de manera adecuada con la estrategia. Es decir, si la estrategia no está acoplada a los valores, bueno, habrá que cambiarla, ¿no es cierto?, reconsiderarla, que para el caso de la estrategia con las habilidades puede que haya como problema, y por eso ponemos la cruz, que no existan las suficientes habilidades o conocimientos, ¿no es cierto?, para llevar adelante la estrategia. Entonces ahí tenemos un punto de control, de evaluación. Tenemos, por ejemplo, otra cruz en estructura sistemas. Tenemos una estructura desarrollada, conformada, pero los sistemas de trabajo no están acompañando ese tipo de estructura, es decir, los procesos no son los que requiere la estructura para que funcione de manera adecuada. Personal y el estilo de liderazgo, por ejemplo, podría ser que el estilo de liderazgo que se esté aplicando en la organización o en el proyecto emprendedor no esté, digamos, en comunión con, con el personal, digamos, o con los colaboradores que integra el proyecto o la organización. Entonces ahí hay un foco de conflicto, un problema. Es decir, cada uno de estos elementos, digamos, generarían un prediagnóstico o un diagnóstico de aproximación. Después tenemos que hacer un diagnóstico más profesional, llamémosle diagnóstico estratégico del proyecto, en donde cada uno de estos elementos van a ser evaluados más profundamente, con una visión más estratégica del tema, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los valores compartidos, ¿cuáles son los que tenemos? Estamos hablando de valores núcleos, los valores aspiracionales, son los necesarios, cuáles son los que tenemos que proyectar para alcanzar la visión. Entonces son temas mucho más profundos. La estrategia, ¿no? ¿Cuál desarrollar? Acá tenemos que definir el tipo, ¿no? Una estrategia corporativa, competitiva, funcional. En cuanto a la estructura, ¿cómo vamos a desarrollar este proyecto? Empezamos con una estructura simple, se haría muy burocrática, tendríamos que funcionar en red de manera matricial. Bueno, todo este tema también hay que evaluarlo. Los sistemas, ¿cuáles serían los que agregaríamos ya el tema enduro, ¿no es cierto? La estructura y los sistemas contables, los sistemas de información, es decir, ¿qué agregaríamos? ¿Un ERP, un CRM? ¿Aplicaríamos normas ISO de control de calidad? En cuanto al personal, por ejemplo, otro tema. Evaluar los modelos mentales, los sesgos, cómo es el tipo de comunicación informal, formal, desarrollarla para el personal. Los estilos de liderazgo, qué tipo de estilo, ¿no es cierto?, acompañaría la etapa del proyecto. Por ejemplo, una etapa de introducción no es lo mismo que de crecimiento y madurez, y por lo tanto el estilo del liderazgo podría ser situacional o transaccional o transformacional. Habilidades, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que requiere, digamos, este proyecto para avanzar y para crecer, ¿no es cierto? En términos de capital humano, ¿no? Se requiere de aprendizaje, se requiere de conocimiento, se requiere de aprendizaje y conocimiento, del desarrollo de estos elementos para generar creatividad e innovación en la organización. Todos estos temas son materia de estudio a partir de esta herramienta que es la 7S de McKinsey, que como dijimos y como dije en el principio, ¿no es cierto?, se utiliza tanto para implementar una estrategia, para desarrollar toda la estructura organizacional, la arquitectura, como también para hacer un control de gestión y una evolución del crecimiento y desarrollo de la compañía.
Les dejamos los formularios de contacto, los teléfonos. Por supuesto, ahí está la página www.dorbaire.com. Tienen allí herramientas, digamos, para documentos, para analizar. Y por supuesto, vamos a estar siempre, digamos, aportando todo lo que podamos para desarrollar los conocimientos para los emprendedores y para las pymes. Saben que pueden contar con nosotros. Hace más de 20 años que nos dedicamos a dar apoyo y seguimiento a los emprendedores y a las pymes de Latinoamérica y de la Argentina. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar presente en la página, por recorrer nuestro canal. Si Dios quiere, nos veremos en una nueva oportunidad, si Dios y el universo seguramente así lo dispone. Muchas gracias y nos estamos viendo.